Hola, hola, buenos días, amigos, amigas, niños, niñas, vacacionistas, estudiantes que están en la ciudad. Gracias por estar en Mexicali con este calor que tenemos precioso. Total, todos los años hablamos de lo mismo, qué calor. Pero miren, el día de hoy en Regenerando la Salud, conmigo, con la doctora Fuentes, tengo unas invitadas preciosas, preciosas por persona, por capacitación, por profesión, pero además para ayudarnos a transmitirles a ustedes conocimiento y prevención, sobre todo a nivel de nutrición y cuidados médicos. Mexicali, su valle, Caléxico, San Luis de Colorado, el centro, su valle, y por qué no, a todo el mundo a través del canal 66, estamos aquí y le damos la bienvenida a la doctora Nelly Razo. Nelly, muchísimas gracias por venir. Gracias por la invitación. Lo que no saben, que no se acuerda que yo la conozco de los 15 años, no se acuerda la muchacha, pero no me pregunten qué edad tengo. Gracias por venir. Y por acá tenemos a la doctora María del Carmen Muñiz. Ella es doctora y además nutrióloga, así es que imagínense el ramillete que tenemos para ustedes. Muchas gracias por venir. Gracias a usted por la presentación y por la invitación también. Muy amables. Pues miren, tengo una felicidad por estar con ustedes, por estar con las doctoras, por estar en el canal 66, por transmitir todo lo que tenemos programado siempre en Regenerando la Salud. Y por otra parte, tengo una tristeza agradable, una tristeza feliz o una tristeza demasiado intensa, porque el día de hoy preparé este programa sin saber que el día de ayer, en que pusimos algo que les voy a pasar ahorita, lo iba a vivir en carne propia. Se los paso y en memoria de mi abuelita que ya falleció, pasamos este video. Hay un dicho, el ayer es historia. El mañana es un misterio, pero el hoy... ¿Qué tal, eh? El ayer es historia, el hoy es el presente. Y les digo que dentro de tristezas y alegrías, porque la abuelita tenía Alzheimer de hace muchos años, y gracias al cuidado de las tías, de sus hijas, nos vivió yo creo que 20 años con Alzheimer. Pero lo triste es que programado un viaje para visitarla, yo creo que se debe haber ido enojada conmigo porque se fue antes que yo para verla. El caso es que hoy es lo que importa y el programa de hoy, el de Regenerando la Salud, es para que hoy hagan cambios en su alimentación, en su preparación de alimentos, en su preparación física, en su preparación del futuro. Que siempre digamos, hoy es importante y mañana sea otra vez el hoy. Regresamos después de estos mensajes y iniciamos con las doctoras para pasarles el tema riñón y nefropatía y su alimentación. Soy la doctora Elba Fuentes, con 26 años de ginecobstetra, subespecializada en fertilización in vitro, inseminación, medicina estética, con terapia celular. Y para su rejuvenecimiento tenemos el láser de CO2 fraccionado. Útil en rejuvenecimiento y radiofrecuencia facial de cuello y manos, vulvovaginal en la menopausia, eliminación de cicatriz queloide posquirúrgico y colonización cervical, con la ventaja de incorporarse al trabajo de 4 a 7 días con resultados
No dejes tu salud para después. Como mujer, es nuestra responsabilidad siempre cuidarnos. Es por eso que en Hospital de la Familia te apoyamos ofreciéndote por este mes un 35% de descuento en mamografía y un 35% de descuento en ultrasonido mamario. Somos el hospital más especializado en Mexicali para el cuidado de la mujer. Te esperamos con previa cita al 565-7555. Porque en Hospital de la Familia Saben cuidarnos bien. Búscanos en Facebook /Hospital de la Familia Mexicali. Lo tienes que saber. Tú tienes el derecho a recibir información de cualquier institución. Lo tienes que saber. Y si no te la dan, el INAI te ayudará y te lo resolverá. Lo tienes que saber. Tú tienes el derecho a obtener la información que quieras. Pregunta al gobierno e instituciones que reciben recursos públicos. Si no te la dan, conéctate a www.plataformadetransparencia.org.mx. El INAI te defiende. Pregunta, infórmate, es tu derecho. Te presento las oficinas del Tribunal de Justicia Electoral, el cual es un órgano constitucional autónomo que se encarga que los votos se respeten. Ven. Aquí es la sala de sesiones, donde se Imparte justicia, atiende a las controversias en lo electoral, impulsa y difunde la cultura democrática, ¿no? Sí, y las actividades las hacen en... Amigo, ya las he visto. Bueno, ¿hay algo que no sepas? Sí. ¿Cómo se llama el muchacho que está allá? Trabaja aquí. Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Baja California. Lo prometido es deuda. El tema es problemas del riñón. Y si hay problemas del riñón, hay urólogos, pero también nefrólogos. Y entonces, el día de hoy tenemos a la nefróloga. ¿Eres la única en Mexicali mujer nefróloga? No, de hecho ya hay más, doctora. ¿Mujeres? ¿Mujeres? Ándale. Ajá, sí, estamos realmente 4 mujeres, no 5 mujeres, porque también hay una nefróloga pediatra. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, Muy bien. afortunadamente. Conozco mucho a los hombres nefrólogos, pero bueno, Nelly me encantó su plática que nos dio en una de las conferencias que le oímos y trabajó mucho algo que me interesó, pero así como que sí, grandísimo para poderlos transmitir, porque a pesar de que ella es nefróloga y que además puede ser trasplante renal, pues resulta que nomás con un examen general de orina nos embobó en la plática. Yo te quiero preguntar, primero, ¿por qué te gustó la nefrología? Y segundo, ¿qué nos dice un examen general de orina? Que hasta los mismos pacientes lo leen y dicen, ¿tengo infección o tengo? Bueno, ¿por qué me gustó nefrología? Porque realmente, además de que es una especialidad muy joven, una de las características que tiene nuestro riñón es que puede ayudarnos realmente en todo el proceso de desintoxicación, en todo el proceso, nos ayuda mucho a la síntesis de hormonas, a la síntesis de vitamina D, nos ayuda a la oxigenación. Es realmente una área de muchas oportunidades porque si bien es cierto, hoy en día las causas de insuficiencia renal están creciendo abruptamente en el país, también existen muchas soluciones, sobre todo para prevenir, ¿no? Si bien es cierto, existen posibilidades de diálisis, hemodiálisis y trasplante, pues la idea sobre todo es de que el paciente no llegue y pues prácticamente por eso me gustó. En lo que respecta al examen general de orina, sí es cierto que nosotros podemos llegar a ver cambios en un examen de orina simplemente por la coloración. Nuestra orina regularmente debe de tener un color amarillo ámbar, dependiendo un poquito de la ingesta de agua que nosotros tengamos. Si este líquido o esta orina que nosotros tenemos es un poquito más turbio, bueno, pues a lo mejor nos arroja la posibilidad de que mi paciente está teniendo infecciones de vías urinarias, pero también curiosamente puede tener algunos cambios de coloración, puede irse hacia un color más marrón, más café, y esto curiosamente tiende a suceder en mucha gente que hace muchísimo ejercicio, que no se hidrata bien, y a este padecimiento se le conoce con el nombre de rhabdomiólisis.
Pero también existen medicamentos que pueden pintar la orina, de acuerdo a algunos antibióticos, que bueno, regularmente estos los prescribimos los médicos, pero que se pueden pintar y que bueno, este efecto puede llegar a ser transitorio, y en algunos casos también podemos llegar a ver orinas espumosas. La orina espumosa ya nos habla como tal de una enfermedad en la corteza renal y que muy comúnmente vemos, sobre todo en pacientes diabéticos, en pacientes hipertensos y en pacientes obesos, porque eso quiere decir que mi paciente está tirando una sustancia que se llama proteína. La proteína regularmente que nosotros tenemos en la dieta debe de quedarse en nosotros para hacer energía, pero no tirarla, porque eso implica un riesgo de desnutrición y a largo plazo también deterioro en la función renal. Así de fácil, por un examen de orina. Por un examen general de orina nos podemos dar cuenta de que ya nuestro paciente tiene cambios incipientes en la función renal. Y yo le quiero preguntar a la doctora Mari Carmen, la relación de la nutrición y el bienestar del riñón. Híjole, bueno, es muy importante la nutrición en el bienestar, no solo del riñón, sino para prevenir una infinidad de patologías. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, ahorita lo que nos comentaba la doctora Razo, es generalmente esta depuración excesiva en el caso de las proteínas es por también una alta ingesta en el consumo. Entonces, por lo regular, una persona, bueno, yéndome a lo más común, no tiene una alimentación balanceada, no conoce sus requerimientos diarios, no conoce sobre los nutrientes que le corresponden. Entonces, de ahí vienen los excesos, de ahí partimos a que todo exceso, igual como cualquier deficiencia, nos va a causar alguna enfermedad. En el caso de la enfermedad renal, hay alimentos que definitivamente lo dañan, como por ejemplo, una dieta rica en sal, que tengan pocos vegetales en la dieta, el alcohol, proteínas en exceso, que es la punta del iceberg aquí, por así decirlo, con la enfermedad renal. Es lo que más nos cuesta trabajo con los pacientes, desde prevenir esta alta ingesta hasta cuando ya tienen la enfermedad, controlarles la ingesta total. Miren, en esta imagen, regrésenme un ratito, por favor. En esta imagen estamos viendo exactamente lo que hemos platicado en muchas de las sesiones o muchos de los programas, en bajarle los azúcares, porque no son malas, al contrario, pero cuando nos excedemos se convierte en grasa. Sí. Pero también cuando nos excedemos en proteínas, también daña el riñón. También se lesiona el riñón. Se inflama mucho el glomérulo, se inflama. Platícanos tú que sabes más de eso, cuando las proteínas es en exceso que las consumimos. Bueno, en exceso, un excedente de proteínas, uno de los problemas que puede condicionar es la generación de un producto que se llama un producto nitrogenado, que nosotros conocemos con el nombre de BUN. Este BUN, con el paso del tiempo, se ha catalogado que prácticamente puede ser como un marcador de deterioro en la función renal. De hecho, no de en vano, cuando nosotros hacemos exámenes de laboratorio a los pacientes, si verificamos que este nitrógeno de urea está elevado y a su vez también se comienza a elevar otra sustancia que se llama creatinina, podemos realmente darnos cuenta que el funcionamiento del riñón pues prácticamente va en picada. Y pues muchas veces no necesariamente mi paciente va a tener alguna sintomatología relacionada a esta elevación de toxinas. De hecho, el riñón es uno de los órganos que yo le digo que es más aguantador, porque puedo tener apenas una elevación incipiente y mi paciente realmente no percatarse de nada. No es sino hasta ya momentos ya muy elevados donde tenemos muchas toxinas muy incrementadas, donde ya comienza a tener deterioro como trastornos en el sueño, se quedan más dormidos a lo largo del día, no pueden conciliar el sueño en la noche, tienen mucha comezón. Otro de los problemas es que van teniendo muchísimo cansancio, prácticamente el paciente va sintiendo que toda la actividad física normal ya no la va teniendo en forma adecuada, va cambiando la percepción de los sabores, de los alimentos. He tenido pacientes que inclusive literalmente se pelean con sus esposas porque dicen, es que ya no estás cocinando como antes, y no es que la persona no nos esté cocinando como antes. Estas toxinas tienen la capacidad de cambiar nuestra percepción al sabor y además influir en nosotros para no tener hambre como tal. Pues vamos a unos cortes comerciales y regresamos con la doctora Mari Carmen para que nos platique qué hay de los excesos de proteínas que nos dañan el riñón, pero aquellos que nos ofrecen y compramos en los gimnasios.
Regresamos en un momento. Hola, soy la doctora Elba Fuentes, con 26 años de ginecostetra, subespecializada en fertilización in vitro, inseminación, medicina estética, con terapia celular. Y para su rejuvenecimiento tenemos el láser de C2 fraccionado. Útil en rejuvenecimiento y radiofrecuencia facial, de cuello y manos, vulvovaginal, en la menopausia, eliminación de cicatriz queloide posquirúrgico y colonización cervical, con la ventaja de incorporarse al trabajo de 4 a 7 días con resultados No dejes tu salud para después. Como mujer, es nuestra responsabilidad siempre cuidarnos. Es por eso que en Hospital de la Familia te apoyamos ofreciéndote por este mes un 35% de descuento en mamografía y un 35% de descuento en ultrasonido mamario. Somos el hospital más especializado en Mexicali para el cuidado de la mujer. Te esperamos con previa cita al 565-7555. Porque en Hospital de la Familia Saben cuidarnos bien. Búscanos en Facebook / Hospital de la Familia Mexicali. Muy bien. Miren, vamos a trabajar con la doctora Mari Carmen, que nos diga la parte de lo que se llama nutrición para alguien saludable, y nos pasamos a las ingestas de proteínas de los gimnasios y cómo podemos ayudar en eso. Mari Carmen, todo tuyo al público. Muy bien. Bueno, para poder nosotros entender un poquito más acerca de lo que es una alimentación dirigida a determinado grupo de pacientes, en este caso los nefrópatas, tenemos que entender lo que es una alimentación balanceada. Una alimentación balanceada es aquella nutrición que nos da el aporte de todos los nutrientes que requerimos. Esto es nuestra cantidad de proteínas, de carbohidratos y de grasas. Estos que les mencioné se conocen como macronutrientes. Y los micronutrientes vienen incluidos dentro de estos nutrientes que son proteínas, carbohidratos y grasas. Todos de igual importancia. Claro que tenemos que saber cuánto nos corresponde de cada grupo. Aquí vemos lo que es la pirámide de la alimentación, tenemos el plato del buen comer, la pirámide invertida. Hay muchas gráficas que nos muestran la cantidad de dichos alimentos, pero nosotros a la hora de interpretarlos nos puede causar un poco de conflicto porque no sabemos realmente qué nos corresponde a cada quien. La idea general de todas estas gráficas es mostrarnos que una alimentación balanceada corresponde a un 20 a 30% aproximadamente de nuestra ingesta calórica total de pura proteína. Proteína ya sea de origen animal o de origen vegetal, no importa la fuente de esta, pero mientras estemos cubriendo ese porcentaje al día, está perfecto. En cuestión de los carbohidratos han sido víctimas de muchos mitos. ¿Por qué? Porque hay dietas muy restrictivas que quieren deshacerse de este nutriente tan importante. El carbohidrato es nuestra principal fuente de energía, entonces no podemos darnos el lujo pues de sacarlo de la jugada. El porcentaje requerido al día para cualquier persona, cualquier ser humano, es del 50 al 60% de carbohidrato del total de las calorías que me correspondan. En cuanto a las grasas, también igual de importantes, se deja de un 20 a un 30% al día. Dentro de las grasas vamos a incluir las grasas que se conocen como buenas o malas, que son poliinsaturadas, monoinsaturadas, etc. Ahora, con estos porcentajes, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a adecuarlo pues a cada tipo de persona, porque tenemos que ver las metas de cada quien, tenemos que ver su composición corporal, tenemos que ver su requerimiento y sobre todo si tienen
alguna deficiencia y alguna pues discapacidad para la absorción de ciertos nutrientes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, enfocado, por ejemplo, a las personas que hacen deporte, ya sea de alto rendimiento o los que no son profesionales. Estas personas, por lo regular, nos vamos al límite en cuanto a proteínas. No nos vamos a salir de esos rangos que les mencioné, del 10 al 20%. En ellos, ¿qué porcentaje es el que vamos a utilizar? Pues con ellos nos vamos a ir al 20%. Que esto, haciendo un cambio a gramos por kilo, corresponde aproximadamente a 1.2 a 1.7 gramos de proteína por kilogramo de peso al día. Pero ahora, si tenemos un paciente que es nefrópata, y nefrópata básicamente un paciente de insuficiencia renal, tal vez. ¿Por qué? Porque nefrópata pues estamos hablando de una gama pues muy extensa de padecimientos y algunos no requieren ser tan restrictivos en la cuestión de la proteína. En estas personas con insuficiencia renal nos vamos a ir al límite inferior, que es, como les comenté, del 10 al 20%. Con ellos nos vamos a ir al 10% del porcentaje total de sus calorías. Cuando lo traduzco a los gramos, más o menos es del 7.7, o sea, 700 miligramos hasta máximo 1 gramo por kilogramo de peso del paciente. Y vamos a adecuar ahora sí el tipo de proteína. Ahorita les mencioné que había proteínas que nos las van a dar pues los productos de origen animal, pero también las de origen vegetal. Entonces, en los personas con algún padecimiento renal, ¿qué vamos a preferir? Por el tipo de desechos que nos van a estar dando, vamos a preferir a lo mejor hacer una combinación, pero predominantemente de origen vegetal. Ahora sí, en los deportistas, bueno, ellos van a preferir obviamente de origen animal. ¿Por qué? Porque son las proteínas que se consideran de alto valor biológico, o sea que tienen todos sus aminoácidos completos y que nos van a dar una mejor recuperación muscular, un mejor rendimiento, porque el objetivo de ellos pues obviamente es esto, la masa muscular. Entonces, como mencionamos, todos los nutrientes son importantes, pero no debemos de perder de vista el requerimiento específico de cada uno de nosotros. Pues doctora, por eso el que yo les explique siempre que no hagan su dieta ustedes. Por ejemplo, decimos, quitamos carbohidratos, pero de todos modos llegan los carbohidratos, los consumen de otros lados, o sea, no tienen la cantidad de lo que deben desayunar, comer y cenar. Por eso les sugiero mucho, a menos que usted diga que no, pero les sugiero mucho que primero vayan al nutriólogo, no importa, y ahí te pregunto cómo lo haces tú, porque para mí no importa que vayan aunque sea una sola consulta o 2, pero que los guíen cómo manejar. Si ya llevan 2 o 3 porque lo están controlando por enfermedades o diabetes, ya podemos decir que es continua la consulta. ¿Cómo lo organizas tú tu consulta? Bueno, como mencioné, todos los programas de alimentación tienen que ser individualizados. Entonces va a depender de las metas que tenga con el paciente, ya sea de determinada enfermedad. Si es diabético, a lo mejor pues mi meta va a ser controlar los niveles de glucosa sin quitar algún nutriente. Eso es muy importante. Sí hay, pero no en exceso. Todos los excesos son los que nos van a condicionar toda esta problemática que se viene desencadenando. ¿Por qué? Porque las personas diabéticas y enfermas del riñón creen que hay que eliminar en su totalidad ciertos nutrientes de su dieta para poder tener mejor calidad de vida, y eso resulta más bien contraproducente hacer una eliminación total. Solamente se les da lo que requieren, las cantidades que requieren, y buscarlo de mejor calidad. En el caso, le digo, como mencioné, de las proteínas de buena calidad y que no me tengan tantos desechos como los desechos nitrogenados, en este caso para algún tipo de paciente renal. Y en el caso de los diabéticos, que también está muy ligado con todo este tipo de enfermedades, los diabéticos no hay que quitarles todo el carbohidrato. Son mitos que lo único que vamos a llegar es a disminuir su calidad de vida, a traerles más problemas. ¿Por qué? Porque su energía se va a ver disminuida. Son pacientes que tienden más a deprimirse, a estar cansados, a no llevar un control real de su glicemia. ¿Por qué? Porque tienen faltantes, tienen esos faltantes que me van a desnutrir alguna parte de su organismo.
Bueno, y yo le voy a preguntar a la doctora Nelly, sus amigos, enemigos del paciente, sus amigos riñones, cuando ya tienes un nefrópata, yo sé que lo vas a mandar con nutrición, pero nosotros los doctores decimos generalidades de alimentos. ¿Cuáles alimentos de plano el nefrópata no puede consumir? Pues más que nada, así como dijo la doctora, más que suspenderlos o quitarlos es totalmente disminuirlos. Por ejemplo, bueno, sí hay algunos que probablemente yo no recomiendo en lo absoluto, como pueden ser todas las sodas, ¿de acuerdo? Todas para ninguno, ni para los sanos. Ni para los sanos. Está bien comprobado que las sodas tienen una sustancia que se llama ácido fosfórico. Y el ácido fosfórico es como darle una prueba de esfuerzo a los riñones, ¿no? Entonces, sí nos pueden llegar a condicionar muchos daños a largo plazo. En general, la mayoría de los productos que están como enlatados, sobre todo los embutidos, hay que tener un poquito de cuidado para no pasarnos. Yo idealmente no los recomiendo porque no es en sí como tal el producto de decir voy a comer pavo, voy a comer jamón. El punto es todo lo que hoy en día se le suplementa a estos alimentos, como son los fosfatos como tal, y en eso se ha corroborado, hay estudios bien documentados en los cuales se han dividido pacientes con alta ingesta de fósforo y con baja ingesta de fósforo, y los primeros sí deterioran más la función renal, ¿no? Entonces, sí, como dijo Carmen, no hay que quitar o suprimir así en lo absoluto muchas cosas, salvo lo que ya les mencionaba, las sodas es así, por lo menos no están... No tienen indicación médica para nada, pero por otro lado sí, sobre todo tener una mayor ingesta de frutas, de verduras. En el caso en particular de los nefrópatas sí hay que tener cuidado en particular con los granos, porque si bien es cierto tienen un poquito de fósforo, se hace como una especie de, yo les llamo de trampita que se llama remojo y doble cocción. Entonces, lo que hacemos regularmente es que le pedimos al paciente que remoje, si vamos a comer frijolitos, garbanzos, lentejas, ejotes, que se remoje, ¿de acuerdo? 24 horas, se tire esa agua, se pongan a cocer durante el lapso de 5 minutos, una vez que hierva, se vuelva a tirar el agua, se cambie por agua nueva, y cuando hacemos esta maniobra, lo que estamos condicionándole al paciente es llevarle menos cantidad de potasio, menos cantidad de fósforo, que es con lo que verdaderamente batalla un poquito ya el paciente nefrópata. Por favor, repíteles el sistema de doble cocimiento. El doble cocimiento, esto aplica para granos en general, o sea, frijol, garbanzo, lenteja, ejote, habas, alubias, y la papa, que aunque no es un grano, tiene almidón y tiene una buena concentración de potasio y de fósforo. Aclaro, esto es para que mi paciente no tenga una dieta tan limitada y tan restringida, y así como dice Carmen, no se les pueda retirar tantas cosas y puedan estar presentes todavía en su mesa. Entonces, lo que se hace, ejemplo, voy a hacer un caldo de pollo y le voy a poner papa y le voy a poner garbanzos. Entonces, un día antes los pongo en un topercito, en algún recipiente, los pongo a remojar 24 horas. Al día siguiente, por ejemplo, en el caso de la papa, vamos a encontrar que el agua va a estar blanca. En el caso del garbanzo, por ejemplo, va a estar hinchadito. Voy a tirar esa agua y la voy a poner a cocer. Una vez que los ponga a cocer, voy a contar al mismo tiempo que hierven, voy a contar a partir de que hierven 5 minutos. Y una vez que hierven, voy a apagar la flama, voy a tirar esa agua y la voy a cambiar por agua nueva. En esta última cocción, ya sea que las cueza en su totalidad o, por ejemplo, si es el caso de que voy a hacer unas lentejas, en esta última cocción es justamente el tiempo para que yo les agregue mi calillo de jitomate, mi epazote, lo que yo les iba a agregar para darle ese saborcito a la comida. Se pueden cocer más rápido, inclusive ahorran gas, ¿no? Sí. Pero algo muy importante es que van a regalarles a su riñón menos esfuerzo, ¿no? Menos trabajo. Menos trabajo, exacto. Muy bien, pues después de este corte comercial llegamos con un tema todavía complementario sobre alimentación, riñón y, ¿por qué no?, el gimnasio.
Hola, soy la doctora Elba Fuentes, con 26 años de ginecostetra, subespecializada en fertilización in vitro, inseminación, medicina estética, con terapia celular. Y para su rejuvenecimiento tenemos el láser de CO2 fraccionado. Útil en rejuvenecimiento y radiofrecuencia facial de cuello y manos, vulvovaginal en la menopausia, eliminación de cicatriz queloide posquirúrgico y colonización cervical, con la ventaja de incorporarse al trabajo de 4 a 7 días con resultados No dejes tu salud para después. Como mujer, es nuestra responsabilidad siempre cuidarnos. Es por eso que en Hospital de la Familia te apoyamos ofreciéndote por este mes un 35% de descuento en mamografía y un 35% de descuento en ultrasonido mamario. Somos el hospital más especializado en Mexicali para el cuidado de la mujer. Te esperamos con previa cita al 565-7555. Porque en Hospital de la Familia saben cuidarnos bien. Búscanos en Facebook / Hospital de la Familia Mexicali. Bueno, trabajando en falla renal y en alimentos, pues también están los suplementos. Nuestros alimentos por sí solos, nosotros dañamos al riñón, platicando ya con las doctoras, hemos oído eso, pero también a veces nos automedicamos para suplementar alimentación, o para ponernos más fortachones, o para ponernos más musculosas o musculosos. Así es que vamos a preguntarle a la doctora Mary Carmen, ¿qué son los suplementos? Y nos pasamos a los suplementos en gimnasio. Muy bien. Proteínas. Existe una gran variedad de suplementos y también de complementos. Primero hay que entender cuál es la diferencia entre estas dos. Un suplemento es aquel que nos va a ayudar a suplir la deficiencia total de un nutriente, llámese proteína, llámese grasa o llámese carbohidrato. O en algunas patologías que nos impiden tener una ingesta adecuada, ya sea por trastornos en la deglución, un paciente que a lo mejor que está en estado en coma o algo, necesitamos pues nosotros brindarles todos estos nutrientes, pero obviamente no va a ser por la vía oral, nos vamos a apoyar de otros instrumentos, alguna sonda, etcétera. Pero bien, estos se consideran suplementos porque van a suplir, que actualmente los utilizan para no suplir solamente, sino para complementar la dieta. Y los complementos ya viene siendo algo aparte. Los complementos son solamente para complementar lo que yo ya estoy consumiendo. Es decir, los más comunes son las vitaminas y los minerales, que a lo mejor si yo no tengo una dieta balanceada, no tengo esa ingesta adecuada, bueno, entonces me voy a apoyar de estos complementos, ya sean vitamínicos o de minerales o lo que requiera. Entonces la diferencia es, uno me complementa lo que ya tengo y el otro realmente va a suplir esa falta de ingesta. Hay muchos tipos de suplementos. Los suplementos, por ejemplo, más utilizados por nosotros son las fórmulas poliméricas, fórmulas lipídicas, de aminoácidos. Esto que estoy comentando es para un paciente en general, ¿no? Ya lo vamos a adecuar pues dependiendo las necesidades de cada uno. En cuanto a los deportistas, principalmente los deportistas que son los no profesionales tienen un desconocimiento pues bastante importante sobre la verdadera utilización de estos alimentos. Ellos utilizan los suplementos para complementar su alimentación, que es totalmente desbalanceada. Por lo regular, un deportista que no es profesional, que acude con frecuencia a los gimnasios, pues obviamente que su meta o su interés es estar esculpiendo pues un cuerpo muy tonificado, musculoso, y cree que con el sobreuso y la utilización excesiva de proteínas lo va a lograr. Esto también es un mito. ¿Por qué? Porque aunque consuman cantidades grandes de proteínas tras proteínas, no va a lograr pues concebir ese músculo que él quiere. Casi siempre requieren tener alguna otra sustancia. Entonces esto es lo peligroso y lo que nos está causando bastante preocupación a nivel médico. ¿Por qué? Porque cada vez vemos pacientes con más daño
daño renal, daño en el sistema hormonal, daño hepático, porque por el uso indiscriminado de estos suplementos que los utilizan con estos fines. Ahora bien, en los gimnasios nos ofrecen una gran variedad de suplementos. Se conocen como suplementos ergogénicos. ¿Qué es lo que quieren? Pues como les comenté, masa muscular. Hay unos que sí están aprobados o están comprobados que me puede causar algún tipo de beneficio. La mayoría lamentablemente no. ¿Y dónde radica el problema en estos ergogénicos? El problema no es tanto la sustancia en sí, que es la que estamos consumiendo, o sea, en este caso, pues la proteína, ¿no? No es tanto la proteína, sino con lo que viene acompañada la proteína. Se considera un alimento contaminado. Alimento contaminado, y lo más preocupante es que en las etiquetas jamás viene expuesto el nombre de este contaminante. Los hay de esteroides, vienen con anabólicos, vienen con hormonas de crecimiento para lograr estos objetivos. Si estas personas de gimnasios consumieran única y exclusivamente proteína, no iban a lograr construir ese cuerpo que ellos desean. Los contaminantes son los más peligrosos, es lo que más nos preocupa, más que la proteína en sí. Ahora bien, en cuanto a las proteínas que sí están recomendadas, que más adelante les mencionaremos en qué casos sí están recomendadas, tenemos, por ejemplo, naturales, que son el alga espirulina, la semilla de chía, tenemos la soya, que además de aportarnos la cantidad de proteína deseada, pues nos van a dar un aporte muy completo de vitaminas, nos van a aportar minerales, nos van a aportar fibra, y tenemos los otros que están aprobados porque no se ha demostrado un daño real o un daño tan serio. Tenemos lo que es la creatina que también es un engañador del músculo, así se le conoce, porque sí me ayuda para reponer fibras musculares y para crear una hipertrofia en el músculo. Pero también de esa parte que va a hipertrofiar a nuestro músculo y se va a ver el aumento en volumen, otra parte lo que hace es retener líquido. Entonces mi fibra muscular lo que va a estar haciendo es, sí va a estar un poco hipertrofiada, pero prácticamente el otro 50% que vamos a ver en ese músculo es pura agua. Nada va a tener que ver con la fuerza que va a tener o el rendimiento que va a tener este deportista. Simplemente está relacionado cómo se ve mi músculo, que se ve grande. Sexy. Se ve sexy, que es como les gusta esculpir este tipo de musculatura. Tenemos otro tipo de alimentos o sustancia conocida como ergogénica también, que es la cafeína. Esta está muy de moda ahorita. Sin embargo, como les comento, no conocen estas personas la utilidad real, porque la cafeína no me va a dar un aporte extra de músculo, no va a hacer que crezca la masa muscular. Simplemente lo que me va a ayudar la cafeína es a utilizar la energía que yo tengo dentro de mi músculo, la voy a aprovechar de una mejor manera. Y la otra es que voy a estar quemando pues más grasita. Más ácidos grasos, pues me va a ayudar para esta eliminación, porque también les gusta pues no tener nada de grasa. Claro. Y el otro efecto que se puede considerar un efecto secundario no tan saludable es que me puede causar, sí, aumento en el rendimiento, porque pues es un estimulador a fin de cuentas, pero si lo consumo en exceso, pues me puede causar taquicardias, las famosas palpitaciones, me puede causar ansiedad, me puede causar insomnio, y en exceso, le digo, porque no tienen regulado esto, puede llegar a causar el efecto contrario, una deshidratación. Entonces, la cafeína está aprobada, se puede recomendar, pero pues obviamente que en las cantidades mínimas, y no es un suplemento que me aporte grandes beneficios. De ahí en fuera, estos son los más comunes y los que han mostrado que nos pueden dar algún aporte significativo en cuanto a proteínas y otros nutrientes que se pueden utilizar sin riesgo. Pero tenemos otros que están agrupados en los que definitivamente no se les ha encontrado utilidad para nada y que son muy utilizados. Óxido nítrico, la carnitina, entonces empiezan a hacer mezclas ellos y a consumir cosas que pues son placebos prácticamente, son placebos. ¿Y cómo ven ellos el resultado? Porque tienen contaminantes que no vienen etiquetados en estos frascos de proteínas.
Pues miren, es muy importante precisamente esta información, porque al gimnasio todos vamos y yo especialmente recibo consulta ahora sí que en mi consultorio las pacientes van sus esposos y a veces ellas también son parte de este tratamiento que les dan en los gimnasios, digamos que es su área médica para tener músculos, pero también los hacen bien candidatos para llegar con la doctora Nelly. Doctora Nelly, explíquenos por qué todos estos excesos de proteínas que ingieren van directitos a ser tus pacientes nefrópatas. Bueno, gran parte de los suplementos que ahorita mencionaba Mari Carmen, aparte de que no existe todavía, desgraciadamente, un control estricto específicamente en algunas instituciones de salud, ni muchos de ellos han pasado como las pruebas, porque sí es muy importante tener una regulación sanitaria al respecto. Pueden condicionar un daño en particular que ya se ha notificado, es algo que se llama necrosis tubular aguda. Es decir, prácticamente la corteza del riñón pasa por una disminución en la oxigenación y esto va condicionando a que muchos de los riñones lleguen a fallar. De hecho, está bien documentado que hay cambios en la corteza del riñón, porque a veces los pacientes tienden a irse un poquito con la idea de que como son productos naturales o que vienen directamente de hierbas, ya se han documentado daños en la corteza que se llaman glomerulopatías asociadas simplemente a muchos consumidores, por ejemplo, de hierbas chinas que regularmente son muy utilizados para la disminución en el peso. Y que al inicio probablemente, en este caso, los jóvenes no se percaten porque regularmente van a los gimnasios y no se hacen estudios ni de orina, ni de una creatinina, ni un chequeo general. Entonces, ya me ha tocado, desgraciadamente, ver algunos jóvenes que tuvieron el antecedente de exposición a estos complementos o estos suplementos y comienzan a elevar creatinina y curiosamente ahora están comenzando ya a tirar proteínas en el riñón, que eso es algo que con anterioridad no se veía y que si finalmente, como dice Carmen, a lo mejor yo me baso en una dieta más, o sea, que tenga frutas, que tenga verduras, que tenga todos los minerales, las vitaminas de una dieta convencional, probablemente no sería ni necesario el consumo de todas estas sustancias y por otro lado tampoco tendría yo que ofertarle a mi riñón el daño. Además de eso, debemos de tomar en cuenta también el aspecto de que de repente tenemos una dieta hiperproteica, insisto, más de origen animal ya en pacientes que tienen daño renal, y si a eso le suman que mi paciente tiene muy pobre ingesta de agua, eso también puede condicionarle mayor deterioro. Entonces, como nos dijo Carmen, no hay muchos complementos alimenticios ni suplementos alimenticios aprobados. Siempre es muy importante que estén supervisados con un nutriólogo, idealmente pues obviamente con un médico y que sea nutriólogo, para que nos pueda decir desde el tipo de actividad física que yo puedo realizar, desde que se puede individualizar una dieta en base al tipo de padecimiento que tengo, hasta ya propiamente el tipo de régimen de vida que quiero llevar, ¿no? Y así de fácil que se puede detectar desde un examen de orina. Desde un examen general de orina. Exacto. Origen de esta plática y esta sesión con ustedes. Regresamos en un momento más, después de estos cortes comerciales, para trabajar la parte final de esta entrevista. Por favor, si tienen alguna pregunta, llámenos. Hola, soy la doctora Elba Fuentes, con 26 años de ginecostetra, subespecializada en fertilización in vitro, inseminación, medicina estética con terapia celular. Y para su rejuvenecimiento tenemos el láser de CO2 fraccionado. Útil en rejuvenecimiento y radiofrecuencia facial de cuello y manos, vulvovaginal,
en la menopausia, eliminación de cicatriz queloide posquirúrgico y colonización cervical, con la ventaja de incorporarse al trabajo de 4 a 7 días con resultados No dejes tu salud para después. Como mujer, es nuestra responsabilidad siempre cuidarnos. Es por eso que en Hospital de la Familia te apoyamos ofreciéndote por este mes un 35% de descuento en mamografía y un 35% de descuento en ultrasonido mamario. Somos el hospital más especializado en Mexicali para el cuidado de la mujer. Te esperamos con previa cita al 565-7555. Porque en Hospital de la Familia saben cuidarnos bien. Búscanos en Facebook / Hospital de la Familia Mexicali. Miren, anótenle. Doctora Nelly Razo, su teléfono es 552-2278. Por si necesitan una asesoría. Y con la doctora es 552-5040. Doctora Mari Carmen Muñiz. No dejen de ir, aunque sea el dinero más tirado. Ya ven, una cheve, compran una cheve, 2 cheves, 3 cheves. Bueno, piensen que ustedes tiraron el dinero en ir con la doctora Nelly o con la doctora Mari Carmen, o igual conmigo en la consulta. Piensen que tiraron el dinero, que no les sirvió para nada. Pero platicaba yo con el director de nutrición de Xochicalco ayer y le decía, ¿qué podemos hacer por la población obesa? Que finalmente, si hacen diabetes o presión alta, van a terminar con la doctora Nelly, con problemas renales. La problema renal es el que más miedo le tenemos. A veces ni le tenemos miedo a la diabetes, pero el problema renal sí, porque sabemos que luego nos va a llevar a una diálisis, y la diálisis es la parte final de una salud. Y claro, muchas veces de nuestra vida. Entonces, decía el doctor, y me encantó la frase que hizo, porque aquel obeso que tiene una sensibilidad para poder cambiar a buenos hábitos a nutriólogos o nutricios o como de alimentos, es porque desde chiquito su mamá le estaba moleste y moleste y moleste, porque sus amigos de una forma le decían gordo, le decían los alimentos adecuados, o porque pasó por un nutriólogo y le dio y no obedeció. Entonces ya tiene una capacitación de enseñanza que puede ser fácil que responda y resuelva su vida a mejor nutrición. Aquellos que no quieren oír, aquellos que están obesos, pero además en su casa no les interesa oír y siguen con los hábitos alimenticios, batallan más y se enferman más rápido. Así es que vamos a oír este consejo del director para, si lo están oyendo, ya no estamos en cero, ya lo oyeron, ya se sensibilizó, busquen cambiar esos hábitos alimenticios. Nosotros tenemos todavía algo más que platicar con la doctora Mari Carmen. ¿Qué nos falta por comentarles, Mari Carmen? Bueno, nos falta comentar sobre los líquidos, que es una parte también muy importante dentro de la alimentación. Los líquidos para una persona completamente sana que debe de ingerir es 1 mililitro por kilocaloría que le corresponda. ¿Cómo voy a saber cuántas kilocalorías le corresponde a una persona? Voy a hacer una evaluación de distintos factores, por ejemplo, su composición corporal, su edad, su peso, su talla. En base a eso, con unos cálculos, la más conocida es una fórmula de Harris-Benedict, que es la más utilizada y que nos da una certeza pues mucho mayor, más un factor de actividad extra. En base a esto, la suma de todo esto nos va a dar las calorías que me corresponden al día. Si, por ejemplo, a una persona le corresponden 2.000 calorías al día, bueno, le corresponde 1 mililitro por caloría consumida, van a ser 2 litros al día. Con esto vamos a garantizar pues un estado de hidratación adecuado. Sin embargo, pues tenemos el otro tipo de personas que son deportistas. Bueno, el deportista, ¿cuándo se le va a indicar un suplemento extra
de electrolitos o un poquito de más agua. Bueno, cuando este deportista no es solamente de gimnasio, cuando es un deportista de alto rendimiento, que a lo mejor corre algún maratón, a lo mejor es ciclista, futbolistas, basquetbolistas, etcétera, que realmente su pérdida hídrica pues es bastante importante. ¿Cómo vamos a suplir esto? Bueno, cuando esta pérdida es más del 2% de su peso corporal, entonces vamos a hacer, nosotros vamos a suplir con cuánto. Si yo pierdo de mi peso total, si a lo mejor ese deportista pesa 70 kilos, de esos 70 kilos, durante el ejercicio vigoroso que realizó durante su entrenamiento, él perdió 1 kilo de peso. Por cada kilo perdido durante este evento que tuvo, se le van a indicar 1 litro de agua extra de lo que debe de consumir. O sea que si a esta persona le correspondían 3,000 o 2,000 calorías y le tocaba consumir 2 o 3 litros, vamos a agregarle este litro extra por cada kilo que perdió de peso. Y entonces ahí sí vamos a poder agregarle también electrolitos, porque cuando ya perdemos más del 2% prácticamente, entonces sí hay un desequilibrio en estas sustancias y sí habrá que considerar una reposición. Las reposiciones de los electrolitos es otro mito, no son para toda la gente ni para todos los deportistas. Esto tiene que ver mucho que ver pues con el deporte que están desempeñando. Aquí en Mexicali, por ser una ciudad pues con un clima agradable, mucha gente me toca ver en las calles consumiendo los sueros, consumiendo estas bebidas deportivas que tienen electrolitos, tienen azúcares. Realmente muy poca gente requiere esto, o sea, es muy, muy poca. ¿Y qué vamos a estar haciendo? Bueno, todas estas bebidas tienen mucho azúcar y podemos lograr un desequilibrio en estas personas. Ahora, yéndonos con los pacientes que tienen alguna nefropatía, entonces ellos sí tienen restricción de líquidos dependiendo el tipo de enfermedad renal. Para eso la doctora pues es más que experta en los volúmenes, nos va a ayudar con esta. Bueno, pues en particular en los pacientes ya con insuficiencia renal, aquí tomamos en cuenta la cantidad o capacidad que tienen para orinar, que es lo que nosotros llamamos volumen urinario residual. Si mi paciente orina, por ejemplo, unos 500 mililitros, regularmente podemos sumarle unos 500 mililitros más a su capacidad para orinar. Pero si mi paciente, porque obviamente si hay pacientes que con el paso del tiempo pierden esta capacidad para poder orinar, entonces ya no orinan nada, realmente el volumen o cantidad de agua que pueden estar tomando es alrededor entre 500 y 800 mililitros. Pero siempre nos basamos mucho en su capacidad o cantidad que tengan para orinar. Y esto es muy importante lo que dice Carmen, sobre todo hay que adecuar los líquidos dependiendo del padecimiento que tenga. Muy bien, pues yo les agradezco mucho su participación. La verdad creo que nos ha ayudado mucho a entender, no llevar a esta necesidad de especialidad. Gracias por estudiarla y transmitirnosla en forma más sencilla. Yo quiero invitarlos a un diplomado de láser ginecológico que se pasó para el mes de julio, lo empezábamos en junio. Llámenos 565-6012 para el que quiera participar. Se cancela si no hay ciertos participantes, así es que espero que sí se logre, porque esto es para subirnos a la nube de la nueva ginecología, la ginecología poco invasiva y altamente resolutiva. Los dejo con un video que quiero transmitirles a ustedes también, como siempre, la parte positiva de la vida y la parte positiva de cómo quitar ese estrés de nosotros. Vamos a verlo, por favor.
Muchachos, como siempre, yo sufriendo la parte final, me quiero despedir de ustedes y agradecerle mucho a la doctora Nelly que haya asistido. Muchas gracias, Nelly, por Muchas asistir gracias, con doctora, por la nosotros. invitación. ¿Y qué les quieres decir por último a la población? Pues que la insuficiencia renal es algo que se puede prevenir, que acudan al médico, que de verdad es algo que se puede trabajar y que podemos trabajar sobre todo para evitar este crecimiento de pacientes hoy en día que tenemos en diálisis, hemodiálisis, que acudan al doctor a valoración. Y evitar, claro, las complicaciones. Doctora Mari Carmen, gracias por estar con nosotros, No, de veras, gracias de veras, a usted. gracias. ¿Qué le quieres decir al público antes de despedirnos? Que no se automediquen, no ingieran suplementos que no requieren. Si tienen una alimentación balanceada, con eso es más que suficiente, y no busquen dañar su salud. Que en primer término esté eso, ser saludables, hábitos saludables para un bienestar y una larga vida. Muchachos, nos vemos en al próximo programa, próxima semana, y les sugiero, vayan al área médica, consulten, cuiden su salud. Nos vemos.